y siempre al fin termino con doble bendición. Aleluya. Vamos por el B, que sería básicamente el capítulo 2, y ese capítulo 2 habla acerca de la iglesia es un templo. La iglesia es un templo, amén. Y lo estamos dividiendo en 3. El 1 es el material de construcción. Lo vamos a ver, capítulo 2, del versículo 1 al 10. El 2, el método de construcción. 2, del 11 al 18. Y 3, el significado de la construcción. 2, del 19 al 22. Son 22 versículos. El 1 tenía 23, pero el 2 tiene 22. Así que la iglesia es un templo. ¿Quién es la iglesia? Amén. Estuvimos viendo en Efesios 1, 22 y 23, que eran los últimos versículos. Estábamos viendo cómo nos dice que el Señor sometió todas las cosas, el Dios, el Padre, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A nosotros, amén, a la iglesia, la cual es su cuerpo, amén, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Y vamos a leer el 2, 1 y 2, ahora sí. 2, 1 y 2. Entonces, ese capítulo nos habla acerca de que la iglesia es un templo y ya les expliqué cómo viene la división. La primera parte nos habla sobre los materiales de la construcción del templo. Mire, créame que en el Antiguo Testamento hubo un tabernáculo. ¿Cuántas mujeres fueron al retiro de mujeres? Yo les hablé un poco sobre el tabernáculo. Si usted no pudo ir, o también lo puede escuchar, no es solo para mujeres. Cualquier hombre lo puede escuchar porque habla y enseña un poquito sobre el tabernáculo, pero vemos que del tabernáculo pasamos, después Dios le manda a construir un templo, ¿verdad? Y resulta ser que en el Nuevo Testamento ya el Señor lo que quiere es habitar dentro de nosotros. Ya no demanda hacer un local de 4 paredes y este es donde yo voy a habitar. Si bien es cierto, cada lugar está lleno de la presencia de Dios, pero si este lugar se vacía, si se vacía de la gente, porque los que cargamos la presencia somos nosotros, amén. Entonces, si este lugar se vacía, se va la presencia, aunque queda también una atmósfera, pero nosotros traemos o llevamos la presencia de Dios a todo lugar. Por eso es tan importante que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, a las 4 paredes, al lugar de reunión, digámoslo así, nosotros vengamos orados, cargados de la presencia de Dios para que algo pase en ese lugar, amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos los transportadores, somos los contenedores de la presencia de Dios, amén. Entonces, cuando habla de la construcción del templo, ya no nos habla de materiales físicos, pero nos habla acerca de la gracia. Si leemos el capítulo 2 nos enseña mucho acerca de la gracia. De hecho, así lo titulan los que escribieron, los eruditos que escribieron y transcribieron hicieron las traducciones y le ponen salvos por gracia. El material por el cual usted y yo ahora podemos llamarnos templo del Dios vivo es por la gracia de Dios. Ese es el material que construye nuestras vidas como un templo, es la gracia de Dios, amén. Entonces, como para que usted le quede solamente esa línea ahí, vamos a leer el versículo 1 y 2, dice el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, diga, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Estos 2 versículos, posiblemente algunos o todos vamos a tener que abrocharnos el cinturón de seguridad, porque cuando nosotros leemos esta palabra nos trae una confrontación.
cómo estamos viviendo incluso nosotros nuestro cristianismo. Por eso aquí nos habla en pasado, porque Pablo asume que todo aquel que ha confesado a Cristo, que ha nacido de nuevo, es nueva criatura, ¿ok? Y él le habla a la iglesia de Efesios como una nueva criatura, como una nueva creación. Pero resulta ser que cuando venimos a la realidad de hoy, si Pablo estuviese hoy en día vivo, quizá se asustaría con las cosas que se ven en algunas iglesias. Y también se asustaría con el estilo de vida que dicen llevar muchos que profesan ser cristianos. Entonces, estos dos versículos bíblicos nos traen cierta confrontación a nuestra vida. Y vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Capítulo 1. Versículo 1 y 2. Vamos a ver que en el original griego comienza con la conjunción y, ¿verdad? Por eso dice, y Él os dio vida a vosotros. Ahora vamos a ver esa otra frase, pero ese y nos está haciendo una conjunción, nos está uniendo un sentido anterior con el que sigue. Nos está trayendo una unidad de pensamiento, ¿ok? Entonces eso es para que no nos vayamos a poner punto al 1, 22, 23 y comenzamos ahora una nueva lectura en el 2, 1 y 2. No, es unido, directo. Sí, recuerden que la Biblia originalmente no se escribió con títulos, no se escribió con capítulos ni versículos. Era solamente un pergamino seguido todo, ¿ok? Ahora los eruditos lo hicieron así para nuestra fácil comprensión, para nuestro fácil entendimiento y estudio. Amén. Entonces es una conjunción, ¿de acuerdo? Nos indica que sigue ahí. Dice, os dio vida, diga, os dio vida. Ahí como les dije en el 1, 22-23 nos venía hablando, y más atrás, desde el 1:19, cuando empezamos a hablar acerca del poder de Dios, ¿se acuerdan? Qué poderoso. Bueno, ese capítulo 1 habla mucho, esa oración de Pablo nos habla mucho acerca del poder de Dios. Entonces, este capítulo 1 nos venía hablando acerca, los últimos versos, del poder de la resurrección. Lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? El poder de la resurrección. Vimos lo que era una diferencia en reavivar y resucitar. ¿Se acuerdan? Ajá. No traje chocolates para la próxima, para ver quién me dice cuál es la diferencia. Pero bueno, ahí nos viene hablando de ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y ese poder es el mismo poder que cuando usted y yo estábamos muertos, nos resucitó. Amén. Por eso dice ahí, Él nos dio vida cuando estaban muertos en delitos y en pecados. Él nos dio vida. Si algo recibe vida es porque estaba como muerto. Y si algo recibe vida y estaba muerto, sufrió una resurrección. ¿Ok? Entonces eso es lo que viene a ser el poder de Dios en la vida o vino a ser en la vida de los que yo creo en el Señor, todos los que estamos aquí sentados. Amén. Vino a resucitar el espíritu. Amén. Porque estábamos muertos en delitos y en pecados y nos dio vida. Muy bien. Eso era lo que requería hacerse con ese poder de resurrección. Ahora, vamos a leer unas versiones que son muy poderosas de este versículo 1 y 2. Vamos a buscar la Nueva Versión Internacional y vamos a leerlo de esa manera. Ok, aquí lo tengo en la diapositiva. Leámoslo de ahí. Entonces, esta versión dice el versículo 1. En otro tiempo, escuche, en otro tiempo, este era su estado antes de creer en Cristo, ¿de acuerdo? No ahorita, en otro tiempo, ¿ok? Vosotros, cuando Pablo se refiere a vosotros, está hablando ustedes. Y cuando él habla de ustedes, se está refiriendo a los gentiles, no a los judíos. Y ahí calificamos todos los que estamos aquí sentados, ¿de acuerdo? Porque aquí hay algún judío. Digo yo, ¿y dónde? Ok, entonces nos está hablando a nosotros. Entonces dice Pablo, ustedes que en otro tiempo, ok, estaban muertos
¿Cómo era esa muerte física o espiritual? Espiritual. Y dice que estaba muerto en vuestras transgresiones y pecados. Quiere decir que la causa de la muerte espiritual de cada uno de nosotros era precisamente los delitos y los pecados. ¿Ok? ¿Vamos bien por ahí? 2. En los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. O sea, de acuerdo con el espíritu de la época. Porque yo le voy a decir algo. No todas las épocas de la vida han operado los mismos espíritus. No en todas las épocas. Si nosotros vamos a las épocas como los 70s, cuando los hippies fueron los 70s, ¿cierto? ¿Qué era lo que operaba ahí? Paz y amor, y todo era hagamos y no tengo, ¿me entiende? Si nos venimos a esta época actual, hoy en día están operando otros espíritus. Entonces es importante entender esto, que en aquel tiempo, no sé hace cuánto usted se convirtió al Señor, pero en el tiempo en que usted se convirtió a Cristo, esos poderes del mundo de la época en que usted se convirtió a Cristo eran los que lo operaban en usted, los que lo gobernaban. Amén. Era un estilo de vida. Diga, un estilo de vida. Y dice, os conducíais según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás. Amén. Satanás es un gobernador del reino del error, de la confusión, del engaño, de la mentira, del fracaso. Amén. Y dice que estábamos nosotros conducidos por Satanás en el espíritu de la época de ese momento. ¿Ok? Dice, según el espíritu que ahora ejerce su poder, o sea, su autoridad en los que viven en la desobediencia. Esa es la nueva versión internacional. Y cuando habla del gobierno de las tinieblas, también en Reina Valera hablaba del mundo. Entonces, cuando habla del mundo, está hablando del cosmos, no está hablando del mundo como planeta Tierra, océanos, vegetación, no, está hablando del cosmos. Y el cosmos, ahorita lo vamos a ver, nos habla de un sistema, diga un sistema, de un sistema de la sociedad, de la civilización. Por eso en cada época hay un sistema que se mueve diferente. ¿Me van entendiendo? Ok. Ahora, el original griego quita la frase Él os dio vida. No la quita, en sí no aparece. Cuando transcribieron los manuscritos al griego, no aparece Él os dio vida. Eso es una frase, una línea que añadieron los eruditos para darle sentido a lo que se está leyendo. Pero en sí, el sentido lo tiene. Si usted se va al versículo 5 de Efesios 2, es exactamente, repite lo mismo. No sé si lo tienen por ahí, el versículo 5, para que no digan que yo estoy inventando. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ahí está la frase, ¿ok? Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, el original no dice esa parte los dio vida, pero está incluida en la Reina Valera. Por eso, si usted leyó Nueva Versión Internacional, ahí no viene, Él los dio vida. Pero bueno, lo importante es que usted solamente entienda el por qué. Lo más importante es lo que nos enseña. Amén. Entonces el original se lee: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La muerte de Adán fue imputada a cada uno de nosotros, ¿sabe? Pecó él y nosotros también nos fuimos en la tira. Lamentablemente se nos atribuyó a nosotros. Romanos 5:12, vamos rapidito aquí. Dice Romanos 5:12, voy leyendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Ajá. Y por el pecado también entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se dan cuenta? Que el pecado de Adán nos convirtió en hijos o descendientes de un hombre caído. Eso fue lo que sucedió, fue lo que pasó.
Adán, ¿qué fue lo que pasó? Fracasó en la asignación que Dios le había dado a él. Adán cometió un delito de alta traición contra Dios. Eso fue lo que pasó. Y por ende nosotros vamos ahí y toda nuestra naturaleza, la misma naturaleza que tuvo Adán es la misma naturaleza que tenemos todos, que tuvimos, porque ahora hemos nacido de nuevo, amén. Pero con la naturaleza que veníamos, la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa, diga naturaleza pecaminosa, diga naturaleza caída. Es una naturaleza que no tiene capacidad de venir a Dios, no tiene capacidad. ¿Alguien aquí ha visto algún pecador que diga yo amo a Dios, pero de verdad viva para Dios? No existe. Porque o somos pecadores o somos hijos de Dios. Amén. No existen grises, no existen intermedios, no existen voy a la iglesia pero sigo viviendo una vida de pecado. Por eso les dije al inicio que estos versículos pueden confrontarnos. Amén. Pero lo mejor que podría pasar es que el Espíritu Santo confronte la vida de la persona que está autoengañada. Amén. Entonces Adán murió espiritualmente el día en que no creyó en Dios. Ese fue el día que él murió espiritualmente, porque él no le creyó a Dios y le desobedeció a Dios. Como les dije, cometió alta traición. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Adán? Fue correr a esconderse. Y eso hasta hoy en día, vea como si el hombre tiene la naturaleza de Adán. Porque un creyente peca, le falla a Dios y muchas veces lo que hace es esconderse. Y si, qué vergüenza, no encuentro cómo ir a Dios y pedir perdón. No encuentro cómo, me da vergüenza, no hallo la forma, la manera. Y si no, se esconden de todo aquello o de todas aquellas personas que le podrían mostrar a Cristo. Por eso es que vemos personas que se alejan. Cometieron una falta y se alejan, se esconden del pastor, se esconden de los líderes, se esconden del hermano que le puede ayudar a levantarse. ¿Por qué? Porque hubo una separación. Cada vez que una persona peca, lo que está haciendo es trayendo una separación con Dios. Amén. Entonces, esa es la posición del hombre natural en la actualidad. Todo esto que les estoy hablando. Y aunque Adán no murió físicamente, sino hasta 900 años después de haberse comido el fruto, Adán sí perdió la capacidad y el anhelo y se separó de Dios. Eso trajo la separación, amén. Entonces, después de todo lo que he dicho, simplemente lo resumimos en esta frase: la muerte espiritual implica separación. Diga, la muerte espiritual implica separación. Toda muerte es una separación. Alguien que esté muerto espiritualmente hablando no tiene ninguna comunión con Dios. No puede comunicarse con Dios. No tiene comunicación. Oigan qué delicado es esto. Porque no puede ser posible entonces un creyente que diga que nació de nuevo y nunca se comunica con Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo que llamamos oración, porque la comunicación es oración. Estaba oyendo un escrito, un audiolibro de D.L. Moody acerca de la salvación, el engaño. Y Dios mío, yo dije, wow, o sea, esto me pegó en el espíritu, pero es una realidad, es una verdad. Me pegó no por mí, gracias al Señor, que el Señor me siga ayudando, pero me pegó porque uno como pastor conoce el estado de las ovejas. Y uno sabe que a veces hay ovejas que realmente están engañadas. Entonces este hombre de Dios decía algo que es una realidad. Y yo lo he dicho en otro momento, y cuando lo escuché él dije, es que es así. O sea, ¿cómo una persona sabe que nació de nuevo?
¿Cómo una persona sabe que es salva realmente? ¿Cómo una persona sabe que no hizo solamente una profesión de fe, una confesión de fe, sino que tuvo una regeneración en su espíritu? ¿Ya qué? Ya no quiere pecar, sí, pero no necesariamente, porque sí, pero eso a veces se da paulatinamente. Pero cuando una persona nace de nuevo, vamos a ver, cuando un bebé nace, ¿qué es lo que ese bebé busca? Lo primero que busca, el pecho de la madre, busca a su madre. Entonces, si lo trasladamos a la parte espiritual, ¿qué es lo primero que un verdadero nacimiento de nuevo va a evidenciar en una persona? Buscar el pecho de su padre, buscar la cobertura de su padre, buscar conocer a su padre. Entonces, este hombre de Dios decía, la persona que nace de nuevo verdaderamente es una persona que comienza inmediatamente a querer orar, comienza inmediatamente a querer leer la palabra, comienza inmediatamente a querer encontrarse con el Señor. Yo no sé si yo he contado aquí, es que por eso dije que lo del pecado se va dando paulatinamente. Bueno, el dejar esas acciones en algunas personas se puede dar paulatinamente, y mi esposo ha contado el testimonio de él. Él hizo una confesión y duró un año y resto para nacer de nuevo realmente. O sea, o para dejar todas esas prácticas. Mi caso fue diferente. Yo recibí a Cristo y salí de ahí y me devolví a mi asiento como flotando. Yo me sentía como extraña. Yo decía, qué raro, ¿qué fue lo que me pasó a mí ahí? Yo me devolví así, caminaba y sentía como que iba como en 3D, no sé, una cosa extraña. Y entonces yo me senté en la silla, salí de ahí, miren, iglesia, mi vida nunca más volvió a ser la misma. O sea, yo salí de ahí y yo decía, qué raro, soy yo, pero como que no soy yo. Como que no sé, algo me pasó, qué raro, estoy en el mismo cuerpo y todo, pero algo pasó en mí. Y yo puedo decirle, iglesia, que al día siguiente yo ya no quería decir malas palabras, ya no quería ir con los mismos amigos que yo frecuentaba, ya no quería muchas cosas, y lo único que yo quería era orar y leer la Biblia, e ir donde unas hermanas de Agua Larga, yo conté la vez pasada, que hacían oraciones en las casas, y como yo no conocía gente, yo me iba y me metía con ellas a orar. Eran puras señoras adultas mayores y yo era una jovencita de 17 años. Y yo estaba ahí siempre queriendo orar, queriendo leer la palabra y etcétera. Entonces mi transformación, mi nacimiento fue diferente al del pastor. Pero que esto tiene que pasar en algún momento de la vida del creyente. Tal vez no va a ocurrir instantáneo como me pasó a mí, que fue una conversión como la de Pablo, así, cerrar y abrir de ojos. Gloria a Dios por eso, pero habrán otros casos que son paulatinos, pero en algún momento tiene que darse. Ahora, a mí no me venga a decir nadie que tiene 15 años de venir a la iglesia y estoy esperando todavía la transformación. Como que no concuerda. Amén. Entonces, alguien que esté muerto espiritualmente no tiene comunicación con Dios. Y eso lo trasladamos al día de hoy a nuestra vida como creyentes. A veces podemos decir, yo soy cristiano, nunca hay oración, nunca hay palabra en nosotros. Entonces, solo analicemos. Podría ser que áreas de nuestra vida todavía estén en muerte espiritual. Porque no es posible que un creyente que dice amar a Dios nunca sienta en su corazón hablar con su padre. Porque es lo primero que busca el recién nacido. Amén. O el nuevo nacido.
Entonces, toda muerte implica separación. La muerte espiritual es una separación de Dios. Y después de que Adán pecó, pudo continuar viviendo física y mentalmente, por supuesto. Vivió 900 años, pero estaba espiritualmente muerto, separado de Dios, y le transmitió todo esto a usted y a mí. Y hasta donde estamos ahorita. Ahora, solo el poder del Espíritu Santo, ese poder de convicción, es el único que puede venir sobre una persona y traerle convicción de justicia, juicio y pecado para regenerar ese espíritu que está muerto. No hay otra manera. Mire, por más que usted y yo nos pongamos rojos de hablarle a nuestros hijos, verdes y azules de gritarles, de decirles, de cansarlos, no va a pasar nada. Se podrán quedar meditando en las palabras, pero el único que puede regenerar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces reposemos. Dígale al que tiene al lado, repose. Adán se salió de los límites de Dios y bueno, estamos aquí nosotros ahora. Ahora en el capítulo 2:1 aparecen dos palabras muy similares. Mire, ambas sugieren actos deliberados contra Dios y su justicia. Vamos a leer capítulo 2, versículo 1, donde dice delitos. Ya vimos la muerte, ¿ok? Ahora, hablando de delitos y pecados, son dos palabras muy similares en su concepto, en su fondo, en lo que el autor quiere dar a entender, pero vamos a ver los conceptos. Los delitos en griego es la palabra paraptoma y es una transgresión intencional. Es una desviación, es una caída, es un paso en falso. Se usa para una persona que cada vez se aleja más de lo que debería ser su destino. Esto es el concepto del original griego, porque a veces dicen, ay, cometí un delito y todo el mundo se imagina que mató a alguien. Todo el mundo se imagina que se metió a robar a un banco. No, aquí Pablo nos está enseñando acerca de los delitos, que dice que es una persona que se aleja cada vez más de lo que debería ser su destino. Oiga qué fuerte. Es el fracaso de no alcanzar la meta que debería alcanzar. Oiga qué tremendo. O sea, a mí me dejó como wow. O sea, vamos con calma. Vamos con calma. Dice que es una desviación, una caída, es un paso en falso. ¿Cuántos pasos en falsos hemos dado en nuestra vida? Ok, pero en Cristo, ya esto no debería ser una norma. Antes de Cristo podríamos dar muchísimos pasos en falso, podríamos tener muchas caídas y podríamos tener muchos desliz, porque eso es la palabra delito, desliz. Y esos deslices, esas caídas van alejando a la persona cada vez más de ese destino. Pero cuando venimos a Cristo, ya nuestra vida no puede ser igual. No podemos vivir de desliz en desliz, no podemos vivir de caída en caída. Porque si eso está pasando, yo te tengo una noticia. Si eso pasa en tu vida siempre, tú no has nacido de nuevo todavía. Y yo tengo que decírtelo, y el pastor tiene que decírtelo, y a veces eso como que le choca a la gente, pero es la verdad. El día que nosotros lleguemos a la presencia del Señor, no vamos a decir, Señor, es que pobrecito, para que no se ofendiera. Jamás. Ahora vamos con la segunda palabra que usa Pablo aquí. Dice delitos y pecados. Pecados en el griego es la palabra amartía. Amartía. Y amartía significa no dar en el blanco. Por eso le pedí unos dardos, porque hoy los iba a poner a jugar, pero no conseguí. Quería poner algunos a tirar con los dardos al blanco. Porque amartía, que es pecado, es precisamente no dar en el blanco.
Cuando un tirador, y esto es un concepto que usan mucho los cazadores. Entonces, cuando un tirador lanza la flecha, tira y falla el tiro, eso es amartía. Eso es amartía. Entonces, el pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. Oiga eso. El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta en la vida. La vida que Dios tiene para nosotros. O sea, cada vez que nosotros fracasamos en el intento o fracasamos en el destino, en la vida que Dios tiene para nosotros, es amartía, es pecado. Por eso les decía, a veces la gente dice, pecado, pero bueno, yo no ando robando, no ando matando, no ando adulterando, no ando fornicando. No, porque eso es una idea equivocada acerca de lo que es pecado. Aquí está la definición del griego. Esa es la definición, ¿ok? Porque hay personas que, como se creen que no hacen estas cosas, son moralmente saludables. Pero es que Dios no está viendo solamente eso. Dios está viendo más allá. Dios está viendo que Dios escribió un destino para cada uno de nosotros. Estableció una meta donde tenemos que llegar. Y cada vez que nosotros fallamos en ese intento, estamos pecando. Y cuando estamos antes de Cristo, ¿sabe qué es lo que pasa con nuestra vida? ¿Qué pasaba? Hacíamos unas tonteras, hermano. Cometíamos unas locuras. Las mujeres se metían con cualquier hombre sin pensar. Los hombres se metían con cualquier mujer sin pensar. Cambiaban de pareja cada 1 año, 6 meses. Bueno, estoy poniendo mucho. Algunos cambian cada 2 meses o 3. Se cometían unas locuras, iglesia. Entonces, cada vez que nosotros cometíamos estos errores, lo que estábamos haciendo era amartía. Estábamos alejándonos cada vez más de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Mire qué fuerte. Cada vez que hacíamos una cosa incorrecta, estábamos lanzando la flecha fuera del blanco. Amén. Estábamos fracasando, diga fracasando. Amartía nos pone cara a cara con lo que realmente es el pecado. Amartía, diga amartía. El fracaso de ser lo que debemos ser y podemos ser, pero no lo somos. Amén. Entonces, pregunto, ¿somos buenos creyentes? ¿Cómo eres tú como cristiano? ¿Cómo eres tú como padre? ¿Cómo eres tú como esposo, como esposa, como hijo? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Hemos llegado a la meta, al lugar, al destino que Dios estableció para que fuésemos padres, para que fuésemos creyentes. Mire, cuando usted se va a la Biblia nos enseña a nosotros a ser buenos ciudadanos. Nos enseña cómo conducirnos con las autoridades. A veces la gente quiere ser tan espiritual y se olvida de estas cosas prácticas. Usted refleja que usted es un buen creyente cuando usted es un buen ciudadano. Así de sencillo. Usted refleja que usted es un buen creyente cuando usted es una buena mamá, cuando usted es un buen papá, cuando usted es un buen esposo, una buena esposa. Usted y yo reflejamos que somos buenos creyentes. Tenemos que analizar ese lugar que Dios estableció para mi casa, para mi vida, para mi vida personal, mi vida espiritual como creyente. ¿Yo estoy caminando en ese destino o estoy cometiendo delitos y pecados? Porque estoy fracasando en llegar a la meta. ¿Están entendiendo? Amén. Porque amartía es cerrar al blanco. El blanco es el destino. Amén.
Y sigue diciendo el versículo, me pueden poner el versículo, el capítulo 2, 1 y 2. El 2, para que lo vayan leyendo ahí. En los cuales, Pablo viene diciendo, y él os dio vida cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ahí se está refiriendo a esos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, diga, modo de vida continuo, quiere decir que eso ya era una vida habitual, anduvimos digan otro tiempo. Vuelva a ver al que tiene al lado y dígale, en otro tiempo. Dígale que tiene al otro lado, no ahorita. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente. Oiga, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente? La corriente en griego es aion, que es una mentalidad, es una era, es un sistema. Eso es la corriente de este mundo. El mundo, les dije ahora que no es el planeta Tierra en sí girando, no. El mundo es el cosmos. Y el cosmos en griego significa sistema de valores humanos caídos en oposición a Dios. Eso es el cosmos. Leámoslo otra vez. Sistema de valores humanos caídos en oposición a Dios. Todo lo que se opone a Dios es parte del sistema, del cosmos, de la corriente de este mundo. Amén. Entonces, el cosmos se refiere a la sociedad, a la civilización, al modelo de vida, al estilo de vida que viven las personas seculares. Yo les quiero hablar ahorita de una palabra importantísima y que lastimosamente se ha metido mucho en la iglesia, y es el secularismo. Diga secularismo, porque el secularismo es cosmos, el secularismo es sistema del mundo, y el secularismo o humanismo secular, que es lo mismo, se lo voy a leer porque lo transcribí tal cual porque me pareció genial el concepto. El secularismo o humanismo secular, que constituye una integración de todos los valores de la vida alrededor del espíritu de la época. Escuche, espíritu de la época. Tal vez usted se puede ir ahorita pensando, ¿cuál es el espíritu que se está moviendo en esta época? ¿Qué es lo que se está moviendo en este tiempo? ¿Ok? En vez de que esos valores giren en torno a Dios, mire lo que hacen. Giran en torno al espíritu de la época. ¿Ok? Es vivir como si el orden material fuera el ser supremo y Dios no existiera. El secularismo. Secularismo dice, el hombre no necesita a Dios. El secularismo es un sistema filosófico, pero lastimosamente se ha metido mucho en la iglesia. El secularismo dice el hombre no necesita a Dios, y tal vez alguien aquí diga, ay no, jamás, aquí todos ocupamos a Dios, necesitamos a Dios. Lo que pasa es que el secularismo rechaza cualquier forma de fe, y a veces los creyentes, cuando se les habla sobre asuntos de fe sobrenaturales, todo lo ponen en duda. Todo lo pesan con su razonamiento humano para ver si eso si es posible o no es posible. Es que precisamente lo sobrenatural está por encima de nuestro razonamiento humano, está por encima de nuestra mente, y por eso nos llamamos creyentes, porque todo lo creemos. Amén. Entonces, el secularismo dice que el hombre no necesita a Dios, rechaza cualquier forma de fe y culto religioso. El propósito, escuche, es eliminar de la sociedad cualquier elemento de carácter religioso. Eso es lo que busca el secularismo. Impregna todas las áreas de la sociedad, y aquí es donde viene el peligro. Impregna la educación, impregna el gobierno, impregna los sistemas judiciales, impregna los medios de comunicación, impregna la industria del entretenimiento.
todo. El secularismo quiere acaparar todo. ¿Ok? Ahora, creen que el hombre es el parámetro de todas las cosas y que la moral está centrada en el hombre, no en Dios. O sea, todo es el hombre. Todo es el hombre. Y mejor se determina por la cultura actual, no por los valores espirituales. El secularismo define verbalmente la tolerancia. Escuche esto. El secularismo define verbalmente la tolerancia y la diversidad, pero a la vez son intolerantes con aquellos que creemos que la Biblia es el fundamento de los valores de nuestra vida. ¿Ok? No existen verdades objetivas ni absolutas sobre el bien y el mal. En esencia, secularizar algo es convertirlo en mundano y no espiritual. Por eso les dije que el secularismo se quiere meter mucho en las iglesias. Muchísimo. Porque queremos convertir todo lo que es espiritual. Bueno, no, yo no. Reprendo al diablo. Quieren convertir todo lo que es espiritual en mundano. Y entonces todas las cosas que antes eran espirituales las ven como qué fanático, aún dentro de la misma iglesia, qué religioso, mírelo, orando, mírelo, danzando. Entonces ya quitan las danzas, como una iglesia que me contó un pajarito por ahí, que solamente ponían a danzar a las 90, 60, 90. Es verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere secularizar todo lo espiritual. Entonces, la gordita no, porque la gordita no se ve bien al frente. ¿Y quién dijo eso? Eso lo dicen en los salones de baile, en las presentaciones mundanas. En la iglesia nosotros no podemos traer eso. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos. Si usted también, hijo, usted puede, cuando escucha o ve, usted tiene que discernir en el espíritu. ¿Esto está secularizado o es espiritual? Es evidente que muchos gobiernos han querido secularizar el país. Han querido sacar a Dios de todo y por eso han querido adoctrinar a nuestros hijos con la ideología, la diversidad de géneros, legalizando sustancias que deberían de ser ilegales, por supuesto. O sea, tenemos que tener cuidado, amén. Esto es la secularización. Ya quieren hacer ver normal la pedofilia, quieren hacer ver normal el divorciarse cada año. Y al final dice, la verdad que yo ya no me caso más, mejor me junto. Eso es secularización. Y la iglesia no puede meter estas mismas cosas dentro de sí. Amén. Porque hay un libro escrito, no lo digo yo, no lo dice el pastor, lo dice la boca de Jehová en su palabra. Amén. Entonces la secularización es una cultura de pecado estructurada. Eso es. Ahora, es normal que el creyente no quiera vivir así. Es normal que el creyente no quiera vivir así, como es normal que la gente del mundo quiera vivir así. Es normal. Y es normal que nosotros como cristianos le enseñemos a nuestros hijos a moverse en medio de todo esto. Debemos de enseñarle a nuestros hijos a moverse en medio de lo que ellos llaman normal. Y para la iglesia, para nuestros principios, son anormales. Nuestros hijos tienen que aprender a valorar, a pesar qué sí y qué no, dónde sí y dónde no, con quién sí y con quién no. Amén. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, vemos creyentes jugando con el pecado.
Escuche que solo estoy diciendo, bueno, cristianos, porque un verdadero nacido de nuevo le corre a estas cosas. Y si se equivocó una vez, se levanta y eso le queda experiencia para no volverlo a hacer jamás. Porque el pecado o la amartía en la vida de un creyente tiene que ser un accidente. No puede ser un estilo de vida. Los que viven un estilo de vida de pecado es porque están gobernados bajo el sistema y la corriente de este cosmos, de este mundo. Pero si nosotros decimos llamarnos iglesia, nosotros no podemos estar siendo controlados por la corriente y el sistema de este cosmos. Entonces tenemos que traer cambios en nuestras acciones como creyentes. Cambios, iglesia, cambios. Yo le decía un día de esos a una persona: el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Si una mujer sabe quién es en Cristo y sabe que ama a Dios y no está siendo gobernada por el cosmos, por el sistema y la corriente de este mundo, el primero que le mande un mensaje diciéndole qué linda está, en vez de sentirse halagada, le va a dar coraje y le va a decir: hágame el favor y no me vuelva a escribir, o lo bloqueo de una vez. Y viceversa con los hombres, porque nosotros ya no somos gobernados por el sistema. El sistema dice: échate una canita al aire, no pasa nada, tu esposa no se va a dar cuenta. Eso es el sistema del mundo. Pero en Cristo las cosas son diferentes. Amén. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del cosmos, del sistema, de la corriente de este mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando yo leo esto, yo no puedo entender cómo hay creyentes cristianos, por ejemplo, que se meten en un bar y dicen: de por sí yo no voy a tomar, de por sí yo no voy a tomar. O sea, vea, iglesia, y en esto estamos todos, porque todos aquí tenemos hijos. Y no crean que porque mis hijos están en la iglesia son San Cristian, San Isaías y Santa Yaira. Yo soy muy consciente como madre que mis hijos también están expuestos al sistema y al cosmos, y que nosotros como padres tenemos que estar siempre en eso, jalando el mecate aquí, soltando un poquito allá, jalando el mecate. Más jalamos de lo que soltamos, ¿verdad? Pero entonces, los que decimos que ya conocemos a Cristo, los que decimos, amén, no podemos tener esa amistad con el mundo. No podemos, iglesia. Hay que cortar. Diga, hay que cortar. Porque nos constituimos automáticamente en enemigos de Dios. Pregunta: ¿alguien aquí quiere ser enemigo de Dios? Ni tontos que fuéramos. Entonces Pablo aquí nos está explicando cómo antes, Efesios 2:2, cómo antes nosotros nos conducíamos o caminábamos con la corriente cultural, con la corriente social, con la corriente moral. Por eso es que hoy las iglesias todo quiere ser social. O sea, iglesia, ¿cómo es posible que hay iglesias que dan 35 minutos de palabra, termina el culto, mueven las sillas y ahora sí, hagamos los aeróbicos? Es verdad, aquí en Heredia. Digamos, la iglesia no es para eso. Y todo queremos, no, pero es que no, tampoco hay que ser tan extremista.
pues quédese usted con ser tan social. Pero yo no quiero eso. Secularizar. Entonces, la gente falta a todos los cultos porque la fiesta del gato, la fiesta del canario, la fiesta del perro, el té del abuelo. Iglesia, eso es secularizar, porque eso es normal para el mundo, porque ellos no tienen un compromiso con alguien. Nosotros tenemos un compromiso con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Por lo tanto, hay que cumplirle al Rey. No, pero no va a pasar nada porque yo falte un día. Un día. Pero cuando te vas a contar en el calendario todos los domingos que faltaste a la iglesia, te das cuenta que el 80% de esas faltas no fueron por excusas de valor, de peso, razones de valor, fueron puras excusas y pretextos. Iglesia, cuidado, podemos estar secularizando nuestra vida. Amén. El versículo 2 continúa diciendo, conforme al príncipe. ¿Usted sabe qué es conforme? Tomar la forma de algo. Y aquí nos dice conforme, o sea, tomando la forma del príncipe, pero no del príncipe del rey, no. Tomando la forma del príncipe, o sea, tomando la forma del príncipe de la potestad del aire. Está hablándonos de Satanás. El espíritu que ahora opera, mire, no dicen los hijos de obediencia, porque está hablando del enemigo. Dice que operan los hijos de desobediencia, iglesia. Quiere decir que antes ese príncipe, esa autoridad nos tenía dominados. Pero terrible es que hoy en día ese príncipe tenga dominado a cierto sector de la iglesia. Por lo mismo, por la misma secularización que se ha permitido entrar en nuestra vida. Satanás puede tomar ventaja de tu vida y te lo estoy diciendo hoy. No creas que porque tienes 20, 30, 40, 50 años de ser creyente, tú lo sabes todo. Aquí nadie sabe nada. Yo a veces le digo, Señor, tengo casi 30 años de conocerte, yo no sé nada. Nada. Oigo a mi apóstol y dice, yo no soy nada, no sé nada. Y yo digo, ay Dios mío, yo entonces ¿dónde estoy? Y entonces es un peligro. Dice, conforme, tomando la forma de ese espíritu, de ese demonio, de esa autoridad del diablo. Y él es la potestad del aire. Mire, el aire, ahí es donde se mueven esos principados, esas potestades que habla Efesios 6, las huestes de maldad. El aire de tu casa, ¿cómo está? ¿Cómo están los aires de tu casa? Alguien dice, no, eso no es cierto, es real. Es real, mire, y los griegos en este tiempo, ellos creían tanto en que los aires se llenaban de espíritus malignos. Imagínense que leí un escrito, no me acuerdo si fue de Platón o de Plutarco, pero decía que estaba tan lleno de espíritus malignos los aires que ni siquiera podía meter un alfiler en él. Yo siempre he dicho algo, y es que si el Señor nos permitiera a nosotros abrirnos los ojos espirituales unos segundos nada más, mire, muchas personas terminarían locas en el psiquiátrico, porque abrirle a uno los ojos del espíritu, los espirituales, para ver el movimiento demoníaco que hay en los aires, eso es una locura. Pero iglesia, es real, la Biblia lo dice, que ese príncipe de la potestad del aire gobierna, se mueve en los aires, en las atmósferas. ¿Qué pasa cuando a veces en la casa de repente empieza a pelear el matrimonio? Hay espíritus moviéndose en la atmósfera, en el aire. Cuando los hijos empiezan a pelearse, hay espíritus moviéndose en el aire.
Y sí, a veces se requieren una buena fajeada, pero cuando ya crecen y ya se sale de nuestras manos fajearlos, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? Poner autoridad y atar esos demonios y echarlos fuera de la casa, porque ellos prueban a ver en dónde pueden anidar. Es echarlos fuera con autoridad. Pero existe un príncipe de la potestad del aire. La Biblia nos deja una imagen clara de la realidad dramática del príncipe de este mundo, y sí que es dramático pensar en eso. En primera de Juan 5:19 dijo que sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Escuche, todo el mundo está bajo el control del maligno. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4 lo llamó el Dios de este siglo. Está hablando de lo mismo, del mismo príncipe de la potestad del aire. Y explicó que sus actividades entre los seres humanos, explicó esas actividades, diciendo que en esta época ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio. Es un espíritu que ciega, ese demonio, ese príncipe de la potestad del aire. Ahora, eso es para los que viven en tinieblas, iglesia. Usted y yo no vivimos en tinieblas, por eso no le podemos permitir que se meta a la casa. Por eso nosotros los cristianos peleamos desde una posición de victoria, no desde una posición de derrota, donde ay esto, ay la brujería, ay la hechicería, ay es que me hicieron, ay es que me echaron. Párese firme con la palabra desde una posición de victoria y reprenda al diablo, porque eso es para que gobierne a los que están en tinieblas. Usted y yo ya no estamos en tinieblas. Amén. El diablo o Satanás ejerce su autoridad en los aires. Él es el líder de esas huestes. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué piensa usted de eso? Porque Satanás no solo tienta al creyente, también influye y domina a los que no están en Cristo. ¿Se da cuenta como nuestra lucha no es contra carne y sangre? Es algo más espiritual de lo que pensamos. Es una oración ferviente por esos que no conocen a Cristo. Amén. Perdón. Termino con esto. Leo para terminar ya. Para salir de esta situación, ¿cuál situación? De esa situación donde el enemigo está trabajando activamente, está en los aires, está moviéndose, está operando en los hijos de desobediencia. Aquí no hay ningún hijo de desobediencia, amén. ¿Qué es un hijo de desobediencia? Un hijo de desobediencia es todo aquel que se rebela contra la voluntad de Dios. Es todo aquel que se rebela contra lo que Dios ha dicho. Ejemplo, sencillo de escuelita dominical. Si el Señor dice en su palabra, ama a tu enemigo, y tú le haces la vida imposible o no le quieres, eso es rebelión. Entonces hay que tener cuidado, porque todas esas cosas nos podrían devolver a un estado antes, como el de antes. Porque esos son los no creyentes, los que operan en desobediencia. Y si nosotros tenemos un montón de áreas y de puertas en nuestra vida en desobediencia, podríamos también ser llamados hijos de desobediencia. Y tenemos que tener cuidado, iglesia, porque se supone que los que venimos a Cristo obedecemos a su palabra, obedecemos lo que Él dice. Si Él nos dice cosas tan sencillas, se obedecen. Amén. Ahora, ¿de qué podemos entonces, cómo podemos salir de estas situaciones? Simplemente necesitamos ese poder que hablaba Efesios 1:19. Necesitamos una fuerza espiritual que saque todas esas personas de ahí. Por eso ahora, con la ayuda del Señor, que Dios nos permite hacer esta transición para San Pablo, yo le pregunto a usted, vamos a ver, iglesia, usted ya está orando por ese lugar.
Usted tiene que sentir carga por el perdido. Hay que sentir carga, y si eso se nos ha ido apagando, hay que pedir que el Espíritu Santo encienda la llama. Encienda la llama, porque están predicando, muchos lugares están llamando a la gente con un evangelio falso, incorrecto. ¿Sabe cómo se están ganando a la gente? Ofreciéndole un montón de milagros. ¿Y qué pasa cuando esos milagros ya no están? Porque todo avivamiento en todo lugar siempre termina. Todo. No hay ni uno solo que me diga empezó desde el 1900 y todavía está activo. Todo lo que nosotros podemos llamar avivamiento en algún momento va a apagarse o va a bajar. Entonces, cuando el pueblo no es enseñado en la palabra de Dios y ya no se vean esas señales y ya no se vean esos moveres, ¿qué va a pasar con los cristianos? Ahí es donde muchos comienzan a retroceder y a retroceder y a retroceder. ¿Por qué? Porque fueron ganados simplemente por lo que deslumbra. Pero realmente el verdadero evangelio es el que Cristo viene a deslumbrar tu corazón por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Es aquello que nos hace sentir mal, nos hace sentir terribles, nos hace sentir basuras, literalmente. Yo cuando recibí a Cristo, yo me sentí una basura. Yo dije, ¿cómo yo he ofendido a Dios tantos años de mi vida? ¿Cómo? Pero si Él solo ha querido es amarme. Entonces ahí viene, wow, Dios mío, viene algo sobre nosotros que nos hace cambiar nuestra forma de ver y decimos, esto es el verdadero evangelio. Es Cristo revelado a la vida de cada persona. Es Cristo asentado en el corazón de cada persona. Y los milagros, señales y prodigios, si pasan, gloria a Dios. Y si no pasan, la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿quién es un creyente fuerte? Un creyente verdadero, el creyente que crece en la palabra de Dios. El creyente que cuando el diablo se le presenta sabe cómo confrontarlo, sabe qué decirle, sabe qué palabra decirle, que cuando el dolor viene al cuerpo se para y le habla al dolor, le habla al cuerpo, le habla al órgano. Amén. Y que a veces vamos a necesitar apoyo en oración, eso va a pasar, pero no puede ser la norma de siempre. No puede ser la norma. Amén. Entonces esto es ajeno al poder humano. Esto solamente Dios, el poder de Dios lo puede hacer, romper todas estas cosas, levantar un creyente genuino, verdadero, un nacido de nuevo, alguien que esté libre de delitos y pecados, alguien que camine en la vida de resurrección de Cristo. Solamente el poder de Dios lo puede hacer, porque no hay poder humano, ninguno, ya lo dije ahora, no hay poder humano. Romanos 1:16 dice, el evangelio es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cuántos han creído aquí en la buena nueva del evangelio? Creo que hay algunos que no. Entonces ahorita vamos a hacer el llamado. Pero eso es lo que dice la palabra. El evangelio es poder de Dios, correcto, para salvación de todo aquel que cree. Amén. Así que la libertad no es hacer lo que queremos. La libertad no es hacer lo que queremos. Ay, no lo tomemos liviano. De verdad, la libertad no es hacer lo que queremos. La libertad es ser libres del dominio del pecado. Es ser libres del dominio del enemigo. Amén. Para vivir una vida en Cristo. Eso es la verdadera libertad. Así que después de haber dado esta pequeña enseñanza, usted va a pesarse a usted mismo
y va a decirle: Señor, yo realmente he nacido de nuevo. Yo realmente, si Cristo viniera en este momento, yo sería arrebatado con Él. Si en este momento yo muriera, ¿yo abriría mis ojos en el cielo? ¿O solamente vengo a la iglesia por calmar una conciencia humana, personal? ¿O yo vengo a la iglesia porque yo, como soy salvo, yo quiero oír la palabra? Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está y que usted analice esto, piense en esto, medite en esto. ¿Cómo en mi vida, como creyente? Si todos con sus ojos cerrados, analícese. Si yo muero en este momento, ¿voy al cielo? ¿Yo he nacido realmente de nuevo? ¿Yo le he cerrado las puertas al pecado, a los delitos? ¿O sigo errando al blanco siempre, todos los días, constantemente? Piensa, iglesia, analiza en tu salvación en este momento. Analiza si tu vida se ha dejado secularizar por el sistema, por el cosmos, por la corriente. Si te has metido en esa corriente tal vez del trabajo, de la familia, y es una corriente que no es precisamente una corriente de Dios, es una corriente que cada vez te está jalando más y más y más y más, y no te estás dando cuenta, y eso te está separando del cuerpo de Cristo, te está separando del plan de Dios para tu vida. Y siempre al fin termino con doble bendición. Aleluya. De pie.